Mis hermanos, tengan todos buenas tardes, Casa de Oración Mazategui, todos los que nos escuchan. Vamos a continuar este jueves, en este horario, con las enseñanzas que venimos desarrollando los días jueves acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a estar compartiendo en esta tarde acerca del don, o más precisamente el oficio de pastor y maestro, y cómo el Señor ha capacitado a través de toda la historia, y lo sigue haciendo hoy, a hombres y mujeres con gracia, los ha alcanzado para desarrollar esta actividad que es la de enseñar la palabra. El don espiritual es lo que hemos estado viendo, y antes de hacerlo, voy a invitarle allí que está en su casa viendo este video, que cierre sus ojos un momento, que todos puedan acercarse al monitor, a la computadora o al celular, sea cual sea el dispositivo que usen, y que pidan al Señor que pueda a través de esto hablar sus vidas. Alguien podría decir, es un mensaje para pastores y es un mensaje para maestros, pero la realidad es que cada padre, cada madre tiene la tarea y la función de pastorear corazones de hijos, de esposos o esposas, a llevar el alimento al hogar. Así que le pido al Señor que use esta enseñanza para hablarle a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos, Señor amado, compartir en este momento tu palabra. Gracias, Señor amado, porque en este tiempo no escasea el alimento espiritual, sino que lo hay en abundancia, Señor. Y nos tienes en este tiempo guardados en nuestros hogares para buscarte, Señor, con mucha diligencia, Señor, e intensidad, Padre. Clamamos a ti, Señor, en este tiempo, porque te necesitamos, Señor, en abundancia, Padre. Necesitamos de tu parte un consejo, una palabra que nos quebrante, que nos lleve al arrepentimiento, Señor, que nos haga reflexionar sobre nuestros caminos y que nos lleve a consagrarnos, Señor, y meditar acerca de nuestro compromiso contigo y las responsabilidades que tenemos, Señor. Padre, ayúdanos, somos tu iglesia, Señor, somos tus hijos, dependemos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Utiliza este mensaje, Señor, para hablar a nuestros corazones, Señor. Utiliza este mensaje, Señor, para llevar palabra de ánimo y consuelo a los hogares, Señor. Palabra que, Señor amado, hable a nuestros corazones y nos alinea a tu voluntad, Padre. Padre, oro por mis hermanos en general, los hogares, las familias, Señor, los esposos, esposas, los hijos, Señor. Por toda tu iglesia que está atravesando este tiempo de dificultad, allí todos en sus hogares, Señor. Padre, sostén en el nombre de Jesús cada iglesia, cada pastor y cada hermano, Señor amado. Tu palabra sea, Señor amado, en este tiempo la luz que alumbre, Señor, hasta que tú regreses a buscarnos, Señor. Todo esto en el nombre de Jesús, Señor amado, y te pido que les bendigas, tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto, Señor, a 100 por 1, como tu palabra nos enseña que puede dar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, te bendecimos y te glorificamos. Amén. El don espiritual, podemos decir que es cualquier capacidad, mis hermanos, que es lo que estamos viendo, cualquier capacidad que el Espíritu Santo da para que las personas a las cuales Él llama, que son sus hijos, puedan ministrar en la iglesia y puedan ministrar a través de la iglesia. La Biblia testifica, habla, enseña que Jesús, una vez ascendido al cielo y luego de haber descendido, ¿no? Porque Jesús, para ascender, primero descendió a las partes más bajas de la tierra, es lo que enseña la Biblia. Es decir, Jesús tomó forma de hombre, se limitó en un cuerpo humano, se humilló hasta lo sumo y sufrió la muerte, dice la Biblia, muerte de cruz. Pero no quedó ahí su cuerpo en una tumba, sino que resucitó. Y luego de resucitar, dice la Escritura que Él ascendió en gloria a su trono, a los cielos mismos, y que estando allí en su trono, dice la Escritura, Él dio dones a los hombres. El libro de Efesios, puede tomar nota allí, yo voy a hacer lectura de Efesios 4, 8, dice que, como dice la Biblia, cuando Jesús subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Esta es la traducción en lenguaje actual. Básicamente lo que nos muestra el texto es que Jesús ascendió. Esa es una doctrina bíblica, la ascensión de Cristo. Jesús murió, resucitó y ascendió. Y cuando ascendió llevó muchos prisioneros, es decir,
trajo libertad a los cautivos por el diablo y el pecado, y les trajo libertad para que puedan ascender al cielo también. Y también ese mismo Jesús dio capacidades a la gente. Pablo está mostrando acá a un Jesús resucitado que ha vencido el pecado, que ha vencido a Satanás y que como líder, ¿sí?, como vencedor, él reparte un botín sobre sus hijos o la iglesia. El cuadro que usa Pablo es el del Salmo 68, donde un líder regresa de la batalla con el botín de la victoria y lo reparte delante del pueblo. Lo reparte de manera generosa sobre sus seguidores. Así se lo muestra a Jesús, rescatando cautivos, regresando con victoria y dando dones para edificación de la iglesia. Esto básicamente es Jesús ejerciendo su señorío desde los cielos. Es decir, Jesús ejerciendo su autoridad y señorío y repartiendo dádivas o dones a sus seguidores. Entendemos que Jesús es el único capacitado y el único que puede otorgar capacidades y oficios a la iglesia. La iglesia, o más precisamente el cuerpo ministerial de una iglesia local, no tiene la capacidad de generar dones y darlos. No puede el hombre, por más que sea un hombre de fe, un hombre que ha sido llamado al ministerio, generar recursos o dones espirituales para la iglesia. No puede un pastor o un anciano elegir a candidatos y repartirles a su antojo o según sus preferencias dones espirituales. No lo puede hacer. El único que puede hacerlo es Jesús. Jesús puede repartir dones y lo hace como Él quiere, es lo que dice la Biblia, lo hace por el Espíritu Santo. Así que en Efesios 4:11, que es el texto que continúa allí vamos a continuar el día de hoy, es un texto que nos habla de esta lista de dones que Jesús dio a los hombres, ¿sí? Efesios 4:11 dice que Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, y a otros la de ser evangelistas, y a otros la de ser pastores y maestros. Aparece acá el oficio de pastor y de maestro como una capacidad dada por el Señor, dada por el Espíritu Santo. Esta capacidad, algunos la han colocado como en la lista de dones, pero vamos a ver a continuación que es más bien una capacidad. Esta capacidad o este oficio, ¿sí?, está dentro de lo que puede agruparse en la lista de dones y capacidades que involucran la palabra hablada. La iglesia, que cuando estaba naciendo, necesitaba fundamento escritural, necesitaba palabra hablada y escrita, ¿sí? La iglesia necesitaba personas que sirvieran en este aspecto de comunicar la palabra de Dios. En ese momento el Antiguo Testamento y los que ya empezaban a circular, que eran los evangelios, ¿sí? La iglesia nunca necesitó personas que se colocaran sobre ellas para dominarla, ¿sí?, sino que necesitó personas que estuvieran en autoridad espiritual con capacidades para servir a la iglesia. Y entonces Dios de esa manera constituye o establece personas dotadas para servir a esa iglesia que nace, como lo hace también el día de hoy. La iglesia hoy necesita personas que sirvan, no que se coloquen por encima de la iglesia y la opriman o la debiliten. La iglesia necesita hombres y mujeres que le sirvan amorosamente a la iglesia. Las personas con dones, con capacidades en la iglesia local, no son un problema, ¿no? El don nunca es un problema, al contrario, es un beneficio para una iglesia local, ¿sí? Toda la iglesia se beneficia y se nutre cuando hay personas con dones, en este caso para llevar adelante la tarea pastoral o de enseñanza bíblica. La iglesia naciente y toda la iglesia de la actualidad necesita instrumentos en manos de Dios
que trabajen en la preparación de la iglesia, para que ésta cumpla con su rol, con su misión, con la misión que Dios le dio. ¿Sí? Si la iglesia no cuenta con pastores o con maestros o con personas que la ayuden en la tarea, que la preparen para la tarea del ministerio, la iglesia no puede cumplir su propósito. Ahora Dios suple esa necesidad de la iglesia, de los fieles, donando personas, dando a creyentes con capacidades para ejercer la tarea de ser pastores y ser maestros. El don de pastor, que vamos a ver un poco en esta tarde, está estrechamente relacionado con el don de profecía, con el don de enseñanza, con el don de exhortación, con el don de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Todos estos dones que yo he mencionado, que los hemos desarrollado los jueves anteriores, involucran el uso de la palabra hablada, involucran el hecho de comunicar la palabra de Dios. Los pastores y maestros, o los pastores o maestros, deben poseer y alcanzar por gracia estas capacidades que el Espíritu Santo da a quien Él quiere. Mientras meditaba en esto, podía pensar, creo que con base bíblica, que el Espíritu Santo no llama a un oficio de pastor o maestro, sino a aquel al que Él le ha dado capacidades para enseñar la Biblia, por ejemplo. De hecho, dice el Señor en la carta a Timoteo que el hombre fiel que es llamado por Dios debe ser apto para enseñar. Sería imposible para un hombre de Dios ejercer el oficio de pastor o maestro sin tener capacidad para enseñar, ¿no? Así como le sería imposible para una maestra de grado, de primaria, intentar ejercer esa tarea sin tener esa habilidad. La persona que pastorea o que enseña debe poder explicar el significado de la palabra de Dios de manera que otros puedan comprenderla y aplicarla. Eso debe caracterizar a alguien que tiene esta capacidad. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar, que sean capaces de enseñar a otros. 3 veces aparece la palabra enseñanza aquí. Primero, Pablo dice, yo he enseñado a muchos. Luego dice, quiero que enseñes eso a otros cristianos para que esos cristianos sean capaces de enseñar también a otros, ¿no? Aparece acá una cadena, una continuidad en donde personas aprenden y enseñan. Un pastor maestro debe estar encargado con solicitud a la tarea de enseñar. Y para ello debe aprender primero, es decir, debe estudiar en privado y en oración. Esto es lo que le da el don de enseñar al pastor maestro, le permite tener esta capacidad. Un pastor maestro debe tener la capacidad de conocer al hombre en general y de conocer el comportamiento normal del ser humano. Debe comprender, por ejemplo, la naturaleza caída del hombre y cómo la naturaleza caída del hombre tiende a pecar y a desobedecer a Dios. Y en función de esto, un pastor debe poder decir cuál es la manera bíblica de actuar ante determinadas situaciones. Por ejemplo, 1 Corintios 12:8 dice, a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. Una persona que ha sido llamada por Dios a ejercer este oficio debe tener la capacidad de hablar con sabiduría, dice la Biblia. Además, un pastor o un maestro debe poder en oración e intimidad llegar a comprender las verdades profundas de la Escritura. Por ejemplo, 1 Corintios 12:8 nos dice, y a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Si hay alguien que debe destacar en hablar con conocimiento de la Biblia, es alguien que intenta enseñarla. Sería absurdo pensar que alguien intente enseñar la Biblia y no pueda conocer lo que ella dice. No dice esto que los pastores o maestros sepan la totalidad de la Biblia o la totalidad de los temas, pero sí que tienen que buscar de parte de Dios conocer más la profundidad del Evangelio.
La persona que es llamada para ejercer el oficio de pastor maestro debe poder consolar y animar con la palabra en medio de la dificultad también, en medio del dolor y en medio de la necesidad. Esto es entendido como palabra de exhortación. En Romanos 12:8 dice, si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Y nada mejor para animar el alma del hombre que la Biblia, porque lo único que llega al alma del ser humano es la palabra de Dios. Dice que la Biblia es viva y es eficaz y es poderosa y es más cortante que una espada de dos filos para penetrar al corazón del hombre, para romper las coyunturas y los tuétanos, es decir, toda la parte del ser humano que necesita el alimento espiritual. Y hoy más que nunca, y creo que se está viendo mucho en medio de la situación que estamos viviendo, el pastor debe ser alguien que debe poder hablar con profecía de Dios. Es decir, debe poder hablar la palabra inspirada de Dios, que es la Biblia, y debe ser capaz de utilizarla para edificar, para animar y para llevar al arrepentimiento al pueblo del Señor. Eso podemos entenderlo como palabra de profecía. Hoy más que nunca, de hecho lo vemos, hay pastores, y creo que la mayoría está entendiendo de que Dios, a través de todo lo vivido, está llamando a un pueblo a humillación, a arrepentimiento y a búsqueda sincera de Jesús. Entonces, el pastor tiene que tener esta capacidad, pero teniendo dones que difieren, dice Romanos 12:6, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la medida de la fe. Ahora, estos dones que he mencionado son dones que deben acompañar a todo pastor y a todo maestro. En Efesios 4:11, ¿por qué digo esto? Porque Efesios 4:11, si bien menciona al pastor y maestro y habla de capacidades que le son otorgadas a una persona, no parece indicar que el hecho de que exista el don de pastor. Al menos la Biblia no parece enseñar eso, no incluye al pastor dentro de la lista de los dones, sino que más bien lo incluye dentro de la lista de capacidades y de oficios. ¿Sí? Efesios 4:11 habla de las personas que reciben esta capacidad, y lo hace en un grupo de 5. Efesios 4:11 habla en primera instancia del grupo que está compuesto por 2 personas, que son los apóstoles y los profetas. Ahora, sobre esto, quiero hacer un paréntesis y mencionar que el grupo de apóstoles y de profetas tuvieron un tiempo y lugar específico en la historia de la iglesia. La tarea de los apóstoles y de los profetas fue la de fundar o establecer el cimiento en la iglesia cristiana. Básicamente su función fue colocar el fundamento de todo lo que es la fe cristiana, todo lo que es la interpretación del Antiguo Testamento y el poder ver a Cristo en las profecías del Antiguo Testamento y después la escritura de los evangelios y las cartas apostólicas. Esta fue la función de los apóstoles y profetas. No hubo ni habrá oficios y ministerios que se asemejen a estos en la historia de la iglesia, ¿no? Podemos entender a través de la Biblia que esos oficios o esas capacidades fueron específicas y únicas en la historia de la iglesia. Y la razón es porque el cimiento ya fue colocado, que es la escritura. Lo que está sucediendo hoy es que con ese cimiento colocado y con la piedra fundamental que es Jesús, la iglesia es edificada. Y para que la iglesia sea edificada hace falta pastores, evangelistas y maestros en la iglesia de Dios. Dice Efesios 2:20, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Es decir, la iglesia siempre tiene que ser edificada y construida sobre lo ya establecido, ¿no? Es como en una casa. El fundamento se coloca una sola vez. Nadie pone un fundamento y otro fundamento y otro fundamento. Sino que una vez que está el fundamento colocado, luego empieza a edificarse la casa. Así es la iglesia. El fundamento fue colocado, la palabra fue establecida
y luego la iglesia crece sobre ese fundamento. Y dentro del grupo de 5, del cual habla Efesios 4:11, aparece allí el ministerio de pastor y de maestro. Ministerio que es un regalo para la iglesia y que tiene como fin consolidar y preparar a la iglesia, ¿sí? Pablo dice, hay un grupo de personas que pusieron el fundamento, que vinieron de parte de Dios para poner el fundamento. Estos son los apóstoles y profetas. Y hay otro grupo de personas, que son los evangelistas, los pastores y los maestros, que Dios dio a la iglesia para consolidarla. Los dones de pastor y maestro, o las capacidades de pastor y maestro, están ligadas fuertemente, porque el ministerio pastoral tiene como característica la enseñanza bíblica, ¿sí? Esto es lo que debe predominar en la actividad pastoral, enseñanza bíblica. Si la oveja de Dios, la oveja del redil de Dios, lo que necesita es alimento, ese alimento es la Biblia, y darle el alimento es darle la palabra de Dios. O sea, es básicamente una cuestión lógica. El ministerio pastoral tiene existencia y sentido por la existencia de las ovejas y las necesidades de estas últimas, ¿sí? Es decir, la oveja necesita algo. ¿Qué necesita? Necesita el alimento que la pueda nutrir y alimentar y hacer crecer fuerte. De manera que la tarea pastoral y la del maestro está asociada a la enseñanza bíblica, que es lo que necesita el pueblo de Dios. ¿Sí? Para entender la naturaleza del ministerio pastoral, es necesario comprender las necesidades involucradas y que deben suplir la labor de un pastor. Ese es el propósito que este mensaje tiene. Poder acercarle a usted y poder acercar a la iglesia y a los hogares la gran necesidad de que las ovejas de la iglesia y de los hogares sean alimentadas por Dios y su palabra. En principio, lo pastoral debe ser considerado como un oficio que para ejecutarse requiere de dones sobrenaturales y capacidades personales. ¿Sí? La tarea de un pastor requiere que éste tenga capacidades personales y capacidades sobrenaturales. ¿Sí? La iglesia hoy, en este tiempo, necesita que se redescubra el ministerio pastoral y que se valore y que se cuide por la dignidad y el valor que ésta tiene, ¿sí? Tiene gran valor el ministerio de la enseñanza bíblica y el ministerio pastoral. El pastor necesita reconocer esto, necesita redescubrir el ministerio al cual Dios lo ha llamado y hacerlo cada día. Y también la iglesia necesita comprender la naturaleza del ministerio pastoral. El día de hoy es muy penoso ver a hombres que han dedicado su juventud y los mejores años de su vida, han cedido su tiempo, el de su familia, para alimentar y cuidar espiritualmente al rebaño de Dios, y luego son desechados, menospreciados y criticados. Eso es un poco lo que ha también caracterizado a la iglesia del presente y que ha causado profundo dolor y tristeza en el corazón de Dios. Ver cómo sus pastores o los pastores que él ha colocado en la iglesia son menospreciados muchas veces. Están aquellos que se la buscan también, ¿sí? Aquellos que tomando la fe y toman a las personas como fuente de ganancia. Esas actitudes deben ser condenadas. Pero están aquellos pastores que trabajando bien y consagrándose a la labor y a la tarea, terminan siendo desechados. El creyente promedio hoy no honra ni valora a los pastores que intentan hacer lo mejor posible por ser buenos siervos de Dios. Digo intentan porque muchas veces cometen equivocaciones o errores y tienen muchas veces que sufrir esas consecuencias. El creyente promedio no valora la actividad pastoral y la tarea de enseñanza. Basta ver, por ejemplo, las convocatorias a la enseñanza bíblica. Muchas veces carecen de asistentes. Lobos y trasquiladores el día de hoy son honrados, son alabados e idolatrados por multitudes. Pero hombres abnegados, entregados de lleno al ministerio de la oración y de la palabra, en ocasiones son tenidos en poco. Gran número de personas
frecuentan iglesias, permanecen un tiempo según sus preferencias y gustos, y luego sin dar motivos o razones, finalmente no responden con gratitud a las personas que Dios ha colocado para comunicar el mensaje de Dios y para bendecir sus vidas. Por eso es importante que la iglesia y que también los pastores redescubran el ministerio pastoral y lo valoren. La iglesia necesita hoy sobre todo hoy más que nunca, donde hay una aislación que ha alcanzado a todas las iglesias en todo el mundo, un aislamiento, ¿sí? Hoy necesita poder valorar la cercanía, la asistencia, escuchar el mensaje de Dios y valorar la iglesia. Quiero poder, para terminar, poder dejarles un mensaje con respecto a todo lo que he podido compartir esta tarde, ¿sí? Todos, en mayor o menor medida, tenemos la responsabilidad de pastorear, ¿sí? Eso es lo que un poco les he mencionado al principio. Los esposos tienen la responsabilidad de pastorear a sus esposas, ¿sí? Si la familia fracasa, ¿sí? Si el matrimonio fracasa, no es la culpa del pastor ni del maestro de la Biblia, salvo que éste no haya cumplido su tarea de enseñar a la familia, sino que es responsabilidad de la esposa y del esposo y de la esposa, porque no han sabido pastorear el corazón de esa alma. Las madres y sus hijos, también hay una actividad pastoral ahí. Una madre necesita comprender que necesita gracia de Dios para llegar al corazón de su hijo con el mensaje de Dios. Las ancianas, por ejemplo, deben aprender a pastorear a las más jóvenes, eso es lo que dice la Biblia. Las más grandes enseñen a las más jóvenes cómo cuidar y amar a su familia. También los ancianos deben proveer a los jóvenes, también con ejemplo y con palabra, cómo poder conducirse en los caminos del Señor. Todos los que somos el pueblo de Dios tenemos sobre nosotros la responsabilidad de pedir a Dios que nos ayude a pastorear el corazón de las personas que Él colocó a nuestro lado. Ahí en el seno del hogar, ¿sí? Ya sea en la familia, con los hijos o con los esposos. Esa es la razón por la que la iglesia se debilita. Porque no es función, o sea, yo no puedo decir, no me ha sido dado el ministerio de la enseñanza, así que le enseñe la palabra de Dios a mi hijo, que se lo enseñe la maestra. Para eso tiene el don, ¿no? No es posible decir eso. Porque en el Antiguo Testamento Dios le delegó a los padres, a la familia, la responsabilidad de enseñar a los hijos la fe bíblica, la fe cristiana. El primer tutor o pedagogo o maestro o pastor en una casa debe ser el padre y la madre hacia los hijos que sigan. El primer pastor y maestro en un hogar debe ser el marido hacia su esposa. Por eso yo quiero compartirles esto, lo siguiente, a todos los que están escuchando, lo siguiente. Tanto a pastores de oficio como a hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de llevar el alimento. ¿Sí? Debemos anhelar, o debe la persona anhelar, tener capacidades o características personales y fruto de vida cristiana. ¿Sí? Dice Tito 1:6 que un anciano líder debe tener cualidades, pero no solamente un anciano líder, en realidad todo cristiano debe tener cualidades, ¿no? No es responsabilidad de un ministro solamente tener cualidades, ¿no? Sino de todo cristiano que ama a Dios. Debe tener cualidades, una reputación sin mancha, fiel a su esposa e hijos, fieles a Dios, que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni ser rebeldes. Esto no es solamente para un hogar de un pastor o maestro, sino para todos los hogares cristianos. ¿Sí? Segundo, un pastor o maestro debe proveer por sobre todo ayuda espiritual, porque esto es lo que necesitan las ovejas. Necesitamos comprender esto en este tiempo y necesita comprenderlo el hombre allí en su hogar, que en este tiempo Dios colocó gran cantidad de tiempo, ¿no? Las ovejas, que son los niños, que es la esposa, necesita ayuda espiritual. El pastor o maestro, el pastor necesita predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios, como dice 1 Corintios 1:17. Dios me envió a predicar el Evangelio
no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Necesitamos comprender y redescubrir esta tarea que Dios nos ha delegado, poder predicar el Evangelio y hacerlo con gracia, con poder de Dios. Que alimente el rebaño de Dios es fundamental para quienes han recibido la encomienda de pastorear almas. 1 Pedro 5:2 dice que los pastores deben alimentar el rebaño de Dios. Edificar a la iglesia, entre otras, son las grandes responsabilidades que tiene la persona que ha recibido el don de enseñar y de pastorear. Edificar vidas, orar con solicitud y en todo tiempo por la familia. No es responsabilidad de los líderes de la iglesia o pastores o maestros orar por la familia. Sí lo tienen que hacer y de hecho lo hacemos, pero es responsabilidad del padre o de la madre levantar sus manos y poner sus manos sobre sus hijos o sobre el hogar y pedir por ese hogar. Orar en todo tiempo. Velar por las almas, dice Hebreos 13:17, dice, ellos velan por vuestras almas, ¿no? Creo que esto debe caracterizar la tarea o los hogares cristianos. Es necesario que se vele por las almas, no solamente de la iglesia, sino de los hogares que componen a la iglesia, que son la iglesia. El pastor debe esforzarse y luchar hasta el final. Timoteo, hijo mío, te doy este mandato de acuerdo con las profecías que se han hecho acerca de ti, para que recuerdes esas profecías y así pelees la buena batalla, ¿no? Vemos muchos ejemplos en donde mujeres han siempre sido sabias en su modo de vida, en su palabra, en su conducta, y han procurado alcanzar a su cónyuge con el Evangelio, y en función de su constancia, de su oración y de velar por el alma, han podido ver el fruto de ese trabajo. El pastor o maestro debe convencer a los rebeldes con la verdad de Dios. Nada mejor que la Biblia para tratar con el corazón rebelde. Dice Tito 1:9, debe apegarse al mensaje verdadero. ¿Sí? Un pastor debe apegarse al mensaje verdadero, tal como lo enseñamos, para que así también con la sana enseñanza pueda ayudar a los creyentes y corregir a los que se oponen. Debe ser una persona capaz de brindar consuelo, como dice 2 Corintios 1:4-6, que debe ser consolado y capaz de consolar también a otros. Debe ser una persona capaz de redarguir a los pecadores para que se aparten de su maldad y vuelvan a la enseñanza bíblica. Dice Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Debe advertir de peligros, como dice Hechos 20:31, por tanto estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, ¿no? Esto debe caracterizar a un hogar. Debe caracterizar a una madre, amonestar a sus hijos cuando están desviándose de lo que Dios espera para sus vidas. Debe caracterizar a un matrimonio, que mutuamente puedan recordarse los peligros de apartarse de la fe, de los peligros de dejar que Satanás arrastre a su familia tras el mundo. Debe amonestar también quien tiene la responsabilidad de pastorear, debe amonestar, como dice 2 Tesalonicenses 3:15, 2 Timoteo 3:15, sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. Debe alguien que tiene la responsabilidad de llevar pasto a las almas, amonestar con mansedumbre y diligencia. Debe ser capaz de exhortar. Dice, esto habla, exhorta y reprende con autoridad, que nadie te menosprecia. En fin, aquel que por gracia de Dios ha recibido la capacidad de edificar y consolidar la iglesia, debe pedir a Dios y debe esforzarse por trabajar en todas estas listas que les he mencionado. Pero fundamentalmente, por sobre todas las cosas, debe amar profundamente a Dios y a su iglesia que Él compró con su sangre. En Hechos capítulo 20, versículo 28, si mal no recuerdo,
Pablo le dice a los ancianos de Mileto, a los pastores, dice, tengan cuidado porque el que los puso por pastores sobre el rebaño es el Espíritu Santo. Y Él la compró con su propia sangre. Así que fundamentalmente el mensaje en esta tarde es que los que tienen la responsabilidad plena de pastorear una iglesia local, busquemos en este tiempo que el Señor nos haga abundar más en todas estas cosas. Y aquellos que están en sus hogares, que tienen la responsabilidad de llevar el alimento a las almas de sus familias, que también pidan a Dios que les dé estas capacidades y estas habilidades para poder hacerlo con gracia. Por último, quiero leer un himno, poder orar y poder concluir así de esta manera. Dice un himno cristiano que ama el pastor las ovejas con un amor paternal, que ama el pastor su rebaño con un amor sin igual, que ama el pastor sus corderos que descarriados están y conmovido los busca por donde quiera que van. Andan en yerros errantes, tristes, cansados, sin él. Sígueles pues el maestro y vuélveles a su redil. Ama el pastor sus corderos, infinito amor, que a veces perdidos se oyen gemir de dolor. Ved al pastor conmovido por los collados buscar, vuelven ya todos gozosos, salvos por él se verán. Ama las 99 que en el aprisco guardó, ama la que descarriada por el desierto dejó. Oye la voz del maestro, llama con tierno amor, no buscaréis mis ovejas, las que parecen dolor. Son deliciosos tus pastos, quietas tus aguas, Señor. Henos aquí, oh Maestro, tu comisión, danos hoy. Y me quedo con esta frase al final. Señor, haznos obreros fervientes. Llénanos de tu amor por las ovejas perdidas de tu redil, oh buen Señor. Hermanos que están del otro lado, familias, padres, madres, que pueden llegar a estar escuchando en este momento. Oremos, porque el Señor nos ha colocado bastante tiempo allí en casa y es porque hay una gran necesidad de que la familia sea pastoreada por aquellas personas a quienes Dios les dejó la principal responsabilidad, que son el matrimonio. Invito a que cierre sus ojos hacia el otro lado y oramos para terminar en el nombre de Jesús. A nuestro Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo que me has permitido leer tu palabra, Señor, y compartir este mensaje para todos los que están allí en sus hogares, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, por la familia que pueden oír el mensaje de tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Te doy gracias porque a pesar de que parece que estamos en tiempos muy difíciles, estamos en los tiempos que tú preparaste, Señor, para nosotros, con un propósito, con un fin, Señor, que es llamar a tu iglesia a una mayor entrega, a una mayor búsqueda, a una humillación, a un quebranto y a una búsqueda sincera de ti, de tu palabra, Señor. Señor, reconocemos que toda tu iglesia te necesitamos como pastor de nuestras almas y necesitamos que nos enseñes, Señor. Que nos enseñes a través de tu palabra cómo llegar a los corazones, Señor. Cómo cuidar los corazones, Señor, tanto de las iglesias como de las familias, Señor, que componen las iglesias. Señor, pastores, hombres y mujeres necesitan, Señor, que recibir, Señor amado, capacidad para poder ejercer esta tarea, Señor. Necesitan entender que deben anhelar y buscar con diligencia, Señor, el poder hacer la tarea que tú les has encomendado, que tú nos has encomendado, Señor. Por eso te pido que nos ayudes, Señor, que nos sostengas y que nos fortalezcas, Señor. Son tiempos difíciles para tu iglesia, para las familias y también para los que tienen la tarea de pastorear, Señor. Por eso fortalécenos, Señor. Señor, danos de tu gracia, danos entendimiento para comprender los tiempos que estamos viviendo, Señor, y para que cuando termine el proceso en el cual nos has colocado, nosotros podamos salir habiendo aprendido, Señor, habiendo sido quebrantados y, Señor, cambiando todas aquellas cosas que en nuestra vida estaban desordenadas. Señor, extiende tu mano a los hogares.
Señor, alcanza la vida de los que están enfermos, Señor, abatidos, desanimados. Y como buen pastor que eres, Señor, fortaléceles y exhórtales a través de tu palabra, Señor. Levántales, Señor, que puedan salir de la dificultad en la que están y de las dudas, Señor, y que sean convencidos por tu palabra para buscarte, Señor. Oro estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Padre, mi deseo. Bendice a tu iglesia, Señor, con tu presencia y con tu mensaje, Señor. Bendice a mis hermanos de Berazategui, Señor, de Casa de Oración. Mis hermanos que te necesitan, Señor. Todos nosotros necesitamos de ti, Señor, que eres el pastor y obispo de nuestras almas, y a ti hemos vuelto nuestro corazón, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice este mensaje, Señor, y prospera las almas, Señor, de los que están en oración buscándote, Señor. Y, Señor amado, inquieta a los que están dormidos, Señor, a volverse de todo corazón a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, y te doy gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.